Estos son los 10 lugares históricos más interesantes de Roma. 1. El Coliseo Romano. El Coliseo es el espacio público más grande de la época del Imperio Romano, donde se realizaban espectáculos, peleas de gladiadores y ejecuciones. Fue construido en el siglo I después de Cristo. Su nombre se debe a que al lado del Coliseo había una estatua de Nerón, llamada Coloso de Nerón. Quedó en ruinas por terremotos y extracción de material de construcción. 2. Plaza de San Pedro, plaza de arquitectura barroca diseñada por Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Está ubicada frente a la Basílica de San Pedro. Se divide en dos partes, un trapecio con el lado mayor en la fachada de la basílica, y un óvalo. En el centro del óvalo hay un obelisco egipcio, que se conserva como testigo del martirio de San Pedro, y dos fuentes simétricas a los lados. Estos dos espacios están abrazados por columnatas que sostienen 140 estatuas de santos. 3. Basílica de San Pedro es el templo católico más grande del mundo y se ubica en la Ciudad del Vaticano. En ella participaron grandes artistas como Miguel Ángel, Bernini y Donato Bramante. La cúpula de San Pedro puede verse con facilidad en el horizonte romano. Es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Se edificó sobre la tumba de San Pedro, el primer pontífice. Todos los papas han sido sepultados ahí desde el inicio de la Iglesia Católica. Fue construida sobre una antigua basílica por orden del Papa Julio II en 1506 y se terminó en 1626. En el interior hay 45 altares y 11 capillas con grandes obras de arte, como la Piedad de Miguel Ángel. 4. El Panteón Romano es un antiguo templo romano dedicado a Julio César, Venus y Marte, terminado en el año 125 por el emperador Adriano. El edificio circular tiene un pórtico de columnas que sostienen un frontón. Tiene la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo con una abertura en el centro. Su arquitectura ha sido muy imitada. Actualmente es la Basílica de Santa María y los Mártires. El artista renacentista Rafael está sepultado en este lugar. Antes de 2020 era visitada por millones de personas al año. 5. El Foro Romano era el centro de la ciudad de Roma, donde se ubicaban los principales edificios de gobierno, religiosos, comercio y espacios urbanos del Imperio Romano. Fue construido sobre un terreno pantanoso. Las ruinas pertenecen a construcciones de diferentes épocas, principalmente templos y arcos. El foro se conecta con el Coliseo por la vía sacra. Desde el final de la Edad Media hasta el siglo XIX, se utilizó como cantera de nuevos edificios, la mayoría durante el Renacimiento. 6. La Fontana de Trevi es una de las fuentes más grandes de Roma. Es de estilo barroco, era el final de un acueducto que traía agua a la ciudad. La obra fue iniciada por el arquitecto Nicola Salvi en 1732 y terminada por Giuseppe Panini en 1762. La fuente se compone de una escultura de bulto y un relieve, con el tema mitológico, que representa el dominio del mar, con el dios del mar Océano en su carroza siendo llevado por 2 caballos de mar, uno representa el mar tranquilo y otro domado por un tritón que representa el mar agitado. 7. La Capilla Sixtina, capilla consagrada a la Virgen María, ubicada en el Palacio Apostólico, donde vive el Papa. Fue construida por los arquitectos Baccio Pontelli y Giovanni de Dolci, fundada por el Papa Sixto IV en 1473. En 1512, Miguel Ángel pintó los frescos en la bóveda, con temática del Génesis, y en la cabecera, el juicio final. Cuando el Papa encargó la obra, Miguel Ángel rechazó el trabajo porque creía que era una trampa para verlo fracasar. Pero el Papa lo dejó elegir el tema de la pintura y en total pintó 460 metros cuadrados en el techo. Es un referente del arte del Renacimiento. Actualmente es la sede del conclave para la elección del nuevo Papa. 8. La Plaza Navona es un centro turístico de mucha importancia en Roma, rodeado de edificios con valor artístico y costosas tiendas. En este lugar había un estadio de competencias deportivas, de ahí conserva la forma alargada. A finales del siglo XVI se convirtió en plaza pública al establecer aquí un mercado. En el siglo XVII, se levantaron la fuente de los 4 ríos de Gian Lorenzo Bernini y se construyó la iglesia de Santa Inés en Agonía y el Palazzo Pamphili, actual embajada de Brasil.
9. La Plaza de España es una plaza cuadrada rodeada por museos, palacios, monumentos y otros lugares interesantes. Se ubica al bajar la escalinata española, que conecta la plaza con la iglesia de Trinità dei Monti. Es un punto de encuentro de turistas y en verano se realizan desfiles de moda. En medio de la plaza está la Fuente de la Barcaza, construida en 1623 por Pietro y Gian Lorenzo Bernini. 10. Las catacumbas son una red de galerías subterráneas antiguas que se utilizaron como cementerio al principio de la religión cristiana. Miden más de 150 kilómetros de longitud, y tiene alrededor de 750.000 tumbas que se extienden a través de la Vía Apia, una calzada que comunica a Roma con el oriente del mar Mediterráneo. Es una especie de laberinto con nichos rectangulares en las paredes. Con el tiempo se añadieron pinturas al fresco. En la época del emperador Constantino, durante el siglo IV, se convirtieron en un lugar sagrado. Ahora ya sabes cuáles lugares visitar si estás en Roma, y si no puedes viajar puedes ver las visitas guiadas en inglés que hay en YouTube. Gracias por ver este video, hasta la próxima.